Gracias, Tere. Tengo entendido que pues tú colaboras intensamente como asesora en el IPCC, ¿verdad? Eventualmente o con frecuencia acudes. ¿Nos podrías platicar un poco de tu experiencia previa y por qué tienes esta importante labor de consejo especializado? Y enseguida pasar a la pregunta, considerando que en un tema de esta envergadura, pues todos debemos de participar, unos quizá con mayor responsabilidad y dedicación que otros, haciendo una diferenciación pues burda, digamos gobierno, organizaciones no gubernamentales, sociedad en general, los grupos de expertos científicos, en dónde reside la fuerza de trabajo más importante, o quizá debiéramos hablar de una combinación de todas ellas. Sí, yo no soy miembro del panel intergubernamental de cambio climático del IPCC, pero he participado en algunos programas, por ejemplo, en un libro sobre eventos extremos. También participé en una reunión del IPCC sobre modelación regional. Me preguntabas que cuáles algunas de las cosas que hacen falta o que deberíamos de estar trabajando en ello. Una es, por ejemplo, el IPCC, o más bien los reportes del IPCC se han basado hasta ahorita en los modelos globales de circulación climática. Esos modelos sabemos que tienen una resolución burda. Los últimos del quinto reporte, que se publicó el 2013-2014, una resolución la más fina, como de 150 kilómetros. Sin embargo, sabemos que los impactos son a escala local, menores de 100 kilómetros. Por lo tanto, una de las cosas que se resaltó en una reunión del IPCC en la que participé en Brasil el mes pasado es en la importancia de desarrollar escenarios basados en modelos regionales de cambio climático. Entonces, el próximo reporte, el sexto reporte del IPCC, va a considerar escenarios o salidas basadas en estos escenarios regionales, porque a escala de municipio, a escala local, es lo que realmente nos interesa saber qué puede pasar. Entonces, México ya está avanzando en eso. El Instituto de Ecología y Cambio Climático, que es el punto focal del IPCC en México, está promoviendo el que se utilicen modelos regionales de clima. También el PINC, el programa nacional de cambio climático que apoya el IPCC, también está promoviendo eso. Entonces, desde el punto de vista científico, lo que quisiéramos es ahora trabajar con escenarios regionales de cambio climático para ver qué va a pasar a escala local. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, está pendiente lo que comentaba hace rato de la adaptación. México es un país muy vulnerable, tiene zonas muy vulnerables a diferentes fenómenos climáticos, y por lo tanto tenemos que entender mejor los diferentes fenómenos que afectan a México y qué les podría pasar a esos fenómenos bajo condiciones de cambio climático. Por ejemplo, qué le va a pasar a los huracanes si el clima es más caliente, o a los frentes fríos. ¿Va a haber más frentes fríos o menos frentes fríos? El monzón. Tenemos muchos fenómenos que afectan al país. Entonces aquí necesitamos que los investigadores de diferentes instituciones en México investiguen más los fenómenos y qué podría pasar con ellos bajo condiciones de cambio climático. Impactos. Estos fenómenos impactan a diferentes sectores sociales y sectores económicos y servicios ecosistémicos. Por lo tanto, es importante que hayan estudios interdisciplinarios para poder entender mejor los impactos. Entonces, aquí necesitamos diferentes grupos y también a la sociedad, porque muchas veces para poder entender los impactos necesitamos preguntarle a la sociedad qué es un impacto fuerte para ustedes y cómo funciona eso. Entonces hay el papel de llegar a la sociedad, de que haya interdisciplina, no solamente con los grupos
académicos en el área física e ingenieril, sino también con los grupos sociales, de las ciencias sociales, para poder entender mejor la vulnerabilidad y los impactos a escala local. Y en esa parte de vulnerabilidad y la escala social, pues ya entran la sociedad, o sea, el saber que, por ejemplo, el huracán Patricia, desde el punto de vista físico, el fenómeno fue muy intenso, pero sus impactos no fueron como los esperábamos. Sin embargo, hubo un grupo social muy vulnerable que fue afectado. Y por lo tanto necesitamos saber qué pasó con ellos, por qué les pasó, etcétera. Entonces aquí, y ahí entró el gobierno también, por ejemplo. ¿Qué tan rápido actúa el gobierno para generar las alertas, los pronósticos, las alertas, si les llega a la población? Entonces esto lo vemos en un fenómeno que ocurre en una estación del año, pero esto podría ser a futuro. Y eso mismo tenemos que tomarlo en cuenta para generar alertas de cambio climático y tener los pronósticos, que en este caso serían los escenarios de cambio climático, y tener medidas de adaptación. O sea, medidas de prevención y medidas de adaptación dependiendo al sector al que se le podría afectar. Gracias.